a todos, buenas noches, el Señor les bendiga grandemente. Vamos a iniciar con el entrenamiento de discípulos para la evangelización mundial. Le vamos a pedir el favor en esta noche a la pastora María Gladys que nos ayude por favor con una oración inicial. Muy buenas noches a todos. Vamos a orar para seguir con nuestra clase que está muy interesante y de mucha bendición. Señor, te damos muchas gracias en esta noche por este hermoso grupo que estamos acá, estas ya casi 30 personas, Señor, y los que hacen falta entrar. Te pido el favor que seas tú haciendo que los que faltan puedan entrar rápido, Señor. También te pido porque tu Espíritu Santo en el nombre del Señor Jesús, Padre, sea el maestro, usando al pastor Ovidio, a los que tengan que intervenir, Señor, y que sobre todo nosotros nos apasionemos por la evangelización mundial, Señor, que esto que estamos aprendiendo lo podamos poner en práctica en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro ministerio, en nuestra iglesia, Señor. Gracias, muchas gracias en esta noche por cada participante, Señor, que la revelación tuya, Señor, la iluminación, Señor, de tu Santo Espíritu esté con cada uno de nosotros para comprender las escrituras y el poder tuyo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ahora vamos a ese tiempo de enseñanza a cargo del pastor Ovidio. Amén. Buenas noches para todos, mis amados. Dios les bendiga. Bienvenidos a esta clase y vamos a estar mirando la lección número 4. Ahí en su cartilla, en su manual, lección número 4. Tenemos una pregunta y es, ¿quién es Jesús? Esa es la pregunta. ¿Quién es Jesús? Lección número 4 y la página es la página número 8. Recuerden que el número de la página está en la parte inferior. En la parte de abajo ahí encontramos el número 8. Ese es el número de la página y la lección es la número 4. ¿Quién es Jesús? Bueno, entonces hoy vamos a estar hablando de quién es Jesús. Y cuando hablemos de quién es Jesús y su título como Cristo, entonces vamos a ver los 3 oficios que él desempeñó en su ministerio. Vamos a leer Mateo capítulo 16, versículo 13. Pastor Jorge, por favor, nos colabora con la lectura. Activar audio. Mateo 16:13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Amén. 14. Y 14 también. Abra el micrófono. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Amén. Bien. Entonces, mis amados, estos textos son muy importantes. Dice que Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo y le hizo una pregunta ¿a quién? Lean ahí en el texto, ¿a quién le hizo la pregunta Jesús?
Muy bien, a los discípulos. Fue una pregunta direccionada a los discípulos. Y la pregunta es, ¿qué dicen los hombres acerca de mí? Eso es lo que está eh, diciendo Jesús, preguntando Jesús, ¿qué es lo que los hombres, las multitudes están diciendo acerca de mí? Y algunos creen que cuando Jesús hizo esta pregunta, ya estaba por finalizar su ministerio, es decir, que ya había transcurrido un buen periodo de tiempo y mucha gente había escuchado los milagros de Jesús, las señales que él había hecho, las resurrecciones, cómo echaba fuera a los demonios, pero vamos a ver si toda esa gente que presenció, que escuchó de estos milagros, de estas sanidades, de las resurrecciones, de la expulsión de los demonios, vamos a ver si estas personas lo conocían. Cuando vamos al versículo 14, los discípulos dan la respuesta y ellos le dicen a Jesús que algunos de esa multitud están diciendo que él es Juan el Bautista. Es decir, esos que dijeron que Jesús era Juan el Bautista no lo conocían. Pero cuando se le preguntó a otros, la respuesta fue que Jesús era Elías. Esos que respondieron que Jesús era Elías tampoco lo conocían. Los otros respondieron que Jesús era Jeremías. Esos que contestaron que Jesús era Jeremías tampoco lo conocían. Y esos que dijeron que alguno de los profetas tampoco conocían quién era Jesús. Por eso es importante el discipulado, porque podemos tener personas en la congregación que todavía no hayan entendido quién es Jesús. Y miren a Jesús como Juan el Bautista, o lo vean como Elías, o lo vean como Jeremías, o lo vean como alguno de los profetas. Ahora, usted y yo sabemos que Jesús no solamente fue un profeta, que Jesús no fue solamente un ser humano más en esta tierra, un hombre más allá en Israel. Por eso es importante la pregunta que Jesús le hace a Pedro. En el versículo 15, vamos a leerlo, Mateo 16:15, ¿qué dice? Él le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Y vosotros quién decís que soy? Yo. Entonces viene la respuesta de Simón Pedro, que es la respuesta correcta, que es la respuesta acertada. Y Pedro dice, tú eres el Cristo. Que Pedro responda correctamente y diga que Jesús es el Cristo, ahí él está diciendo todas las profecías del Antiguo Testamento desde Génesis 3:15 se cumplen en ti. Tú eres el Cristo, el que estábamos parafraseando, el que estábamos esperando por tanto tiempo, porque de Cristo hay más de 300 profecías en el Antiguo Testamento, profecías acerca del Mesías, profecías acerca de que venía el Cristo. La primera la encontramos en Génesis 3:15, donde se habla de que de la simiente de la mujer va a venir el que herirá o aplastará la cabeza de la serpiente. Entonces, esta no es cualquier respuesta. Pedro está diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a ver si Pedro contestó esto porque era muy inteligente, porque era el mejor de los discípulos, porque era muy entendido en la escritura, o vamos a ver por qué Pedro llegó a esta conclusión y dio esta respuesta. Vamos a leer el verso 17.
Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Miren la respuesta de Jesús. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Esa respuesta que dio Pedro no fue porque otro le ayudó o porque otro le dijo en el oído que Jesús era el Cristo, otro ser humano, sino que hubo una intervención divina, hubo una revelación y esa revelación vino directamente del Padre para que Pedro pudiera dar la respuesta correcta y decir que Jesús no era ni Elías, ni Jeremías, ni Juan el Bautista, ni ninguno de los profetas. Vino una intervención del Padre que le dijo a Pedro en la revelación: Jesús es el Cristo. Bienaventurado eres, le dice Jesús a Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, aquí tenemos en este contexto cómo es el Padre el que le revela a Pedro que Jesús es el Cristo. ¿Y quiénes estaban escuchando todo eso? Ahí estaban los discípulos. Todos los discípulos escucharon cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo. Todos los discípulos escucharon cuando Jesús dijo, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, esta declaración que hace Pedro es muy importante. Decir que Jesús es el Cristo es decir todas las profecías, la promesa del Antiguo Testamento se cumple en la persona de Jesús. Bien, entonces allí tenemos en la cartilla, dice el punto 1, Juan el Bautista habla de un movimiento social o un movimiento de justicia, ¿sí? Algunos tal vez asociaron a Jesús con Juan el Bautista por el movimiento social o el movimiento de justicia. Otros pensaban que tal vez Jesús era el profeta Elías, ¿sí? El profeta Elías fue una persona que se caracterizó en el Antiguo Testamento por las señales, los prodigios, que aún hizo descender fuego del cielo. Entonces, algunos lo vieron como la parte del misticismo, la parte espiritual, tal vez por los milagros, las señales que hizo Jesús, lo asociaban con quién, con Elías. Otros lo asociaron con Jeremías y Jeremías se caracterizó por el movimiento de alivio o de filantropía. Y el cuarto, uno de los profetas, o sea, un líder religioso. Bien, vamos a leer el punto 2. ¿Qué dice el punto 2? Pastor Jorge, por favor lo lee en la cartilla. Elías, misticismo, movimiento carismático, o donde Jesús correcto. Sí, Jesús correcto. Mateo 16:16. Respondiendo Simón Otra vez Pedro dijo, Mateo tú eres, 16:16. sí, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ¿qué encontramos allí en el punto 2? Nuevamente, la confesión de Pedro acerca de Jesús. Tú eres el Cristo, tú no eres un profeta más. Eso es lo que está pasando ahí. Ahí con esta declaración estamos viendo que Jesús no es un profeta más, Jesús no es un hombre más, Jesús no fue un ser humano más en esta tierra. Jesús es el Cristo. Entonces, todo el Antiguo Testamento venía hablando, venía profetizando de que viene el Cristo, viene el Cristo, viene el Cristo, viene el Mesías, viene el Salvador del mundo y finalmente en el Nuevo Testamento se da el cumplimiento. En el Antiguo Testamento está la promesa y en el Nuevo Testamento encontramos el cumplimiento. Ahí es donde debemos de nosotros examinar qué es lo que estamos enseñando en este tiempo,
porque todo el Antiguo Testamento, toda la historia que se escribe en el Antiguo Testamento, en el momento que Dios llama a Abraham para formar una nación, que es la nación de Israel, y formando esa nación les va a llevar a una tierra que es la tierra de Canaán. Todo esto, ¿por qué? Porque hay una promesa de que viene el Cristo. Toda la historia del Antiguo Testamento es basada y empieza a desarrollarse por la promesa de Génesis 3:15 de que viene la simiente de la mujer que es Cristo. Viene la simiente de la mujer que es el Salvador del mundo. ¿Y qué empezaron a predicar después los discípulos? Eso lo vamos a ver más adelante. En el momento que ellos tienen esta respuesta de que Jesús es el Cristo, tener esta respuesta es tenerlo todo. Todas las respuestas que necesitamos están en Cristo. Muchos están esperando respuestas de otros lados. Muchos están esperando respuestas de la política, de la educación, del deporte, de las artes, de la cultura, etcétera. Pero para nosotros que comprendemos que Jesús no es un hombre más ni un profeta más, sino que Jesús es el Cristo, en Él están todas las respuestas que usted y yo necesitamos. En Él está toda la dirección que usted y yo necesitamos para vivir el resto de días que nos queden sobre esta tierra. Tener la respuesta de que Jesús no es cualquiera, sino que Jesús es el Cristo, es tener la respuesta absoluta, es tener la respuesta más grande, es tener la respuesta más importante, es tener la respuesta más valiosa. Por eso, nosotros como discípulos, entendiendo y conociendo que Jesús es el Cristo, este mensaje será una respuesta para muchas personas. Este es el mensaje que necesita Colombia, este es el mensaje que necesitan las naciones y este es el mensaje que necesitamos entender bien los discípulos. Atención a esto, cuando yo entiendo que Jesús es el Cristo, entonces no tengo que estar inventándome como pastor cada 8 días cosas, actividades y eventos para que la gente venga y se congregue, porque a veces utilizamos mecanismos humanos, ideas de hombres, y hay muchos pastores cansados y cargados y no saben qué hacer para que la gente se congregue, para que la gente sea fiel, para que la gente lea la palabra, para que oren. No, un discípulo que tiene la respuesta de que Jesús es el Cristo, no hay necesidad de darle más cosas. Si para un discípulo no es suficiente encontrar esta respuesta de que Jesús no es cualquiera, que Jesús es el Cristo, entonces nada lo va a llenar, nada lo va a satisfacer. Nada lo va a hacer ir en la dirección correcta. Entonces, cuando yo descubrí esto, de que Jesús es el Cristo, de que de que es el Mesías, del cual se venía profetizando en todo el Antiguo Testamento y finalmente hace 2000 años viene y pisa esta tierra y nace de una virgen y crece y empieza a predicar del reino de los cielos y vemos la sanidad de los milagros, las señales, todo esto dándonos evidencia de que Él es el Cristo esperado durante tanto tiempo. Entonces, mis amados, los discípulos lo que necesitan es entender esto. Jesús es el Cristo. Si un discípulo entiende esto, no va a estar buscando muchas cosas, porque hay gente todavía buscando muchas cosas. Hay gente de campaña en campaña y de evento en evento y de concierto en concierto y de actividad en actividad y todavía no tienen la respuesta, todavía no tienen esta revelación, todavía no se les ha iluminado esto de que Jesús es el Cristo. Porque cuando yo ando buscando otras cosas o respuestas en la política, ¿sí? Para la solución, para las crisis que vemos en nuestro país y en el mundo entero, es porque no he comprendido quién es Jesús. En Jesús tengo todas las respuestas. No necesito poner mi fe, mi esperanza en otras cosas o en otros hombres o en otras ideologías. En Jesús, el Cristo, tengo todas las respuestas para mi vida. Tengo todas las respuestas para mi familia. Tengo todas las respuestas para mi matrimonio. Y Jesús el Cristo es nada más y nada menos que Dios. Anótelo ahí. Jesús el Cristo es Dios. El Cristo es Dios. El Cristo es Emanuel.
El Cristo es Dios con nosotros. Tengo esta respuesta de que Jesús es el Cristo, lo tengo todo. Si tengo a Dios, lo tengo absolutamente todo. Entonces, primero tengo que tener esta respuesta personal para que cuando enseñe esto, otros puedan recibir esa misma respuesta. Bien, entonces, ahorita la pregunta es, ¿cómo? Le voy a dar unos textos que no están en la cartilla, 3 textos para que los anote. Vamos a ver en este tiempo cómo el Padre revela que Jesús es el Cristo. Yo le hago esa pregunta. ¿Cómo en este tiempo Dios revela que Jesús no es cualquiera, sino que Jesús es el Cristo? Voy a mirar el chat un momentico, me gustaría que escriban, vamos a participar un poquito en esta clase. Bueno, el chat está vacío todavía. Escriban ahí, ¿cómo el Padre revela en este tiempo que Jesús es el Cristo? ¿Qué piensa usted? ¿Será de la misma forma que lo hizo con Pedro? Dice Alejandra, por medio del Espíritu Santo. Bien. Dice María Camila en el chat, a través del Espíritu Santo. Bueno, dice Wilmer, el Padre dando testimonio de Jesús porque el testimonio de dos es válido. Otra persona dice, el Padre revela al Hijo. No está la respuesta que yo quiero escuchar todavía. Hay 44 personas conectadas. Otra persona que escriba cómo en este tiempo una persona puede llegar a la conclusión de que Jesús es el Cristo. Por medio de la palabra. Muy bien. Por medio de la palabra, dice Alejandra. A través de la palabra, dicen por allí, sí, a través de su palabra y por el Espíritu Santo. Bueno, muy bien. Entonces, anoten estos textos que les voy a dar porque no están en la cartilla. En el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 20. Leámoslo, por favor. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque es que Enseguida cuando usted y yo predicaba, vamos a hablar de Jesús, hay muchos todavía que piensan que Jesús es un hombre más. ¿Se ha encontrado con esa clase de personas que piensan que Jesús es un hombre más? ¿Se ha encontrado con esa clase de personas que dicen que Jesús es un judío más? Inclusive creo que los musulmanes dicen que él es un profeta más. Y hay algunas religiones que dicen que Jesús solamente es un profeta más. Entonces yo por eso tengo que estar preparado para presentar a Jesús no como un profeta más, sino como el Cristo, en el que se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento. Leámoslo, Pastor Jorge. Hechos, capítulo 9, verso 20. enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Amén. Y el 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Mire, Pablo recién convertido o Saulo recién convertido, una de las cosas que hacía era demostrar por las escrituras que Jesús era el Cristo. Leámoslo. Hechos capítulo 17, verso 3. Declarando y exponiendo por medio de la escritura que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Dice Amén. que Pablo demostraba por medio de las escrituras, es decir, lo que tenían en ese tiempo, el Antiguo Testamento, demostraba por medio de las escrituras, ¿qué demostraba? Que Jesús no era un hombre más, que Jesús no era un profeta más, sino que Jesús era el Cristo. Hechos 18:5.
Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Amén. Vimos el ministerio de Pablo, fue un ministerio que se concentró en demostrar que Jesús era el Cristo. Y leamos Hechos capítulo 18, último versículo. Ahí está Apolos. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Amén. Muy bien. Entonces, ¿quién fue Saulo? Un perseguidor de la iglesia. Pero cuando iba camino a Damasco, sabemos la historia, cómo se le aparece Jesús y le dice, yo soy Jesús, a quien tú qué persigues. Pero Saulo tuvo la respuesta de que Jesús no era un profeta más, que Jesús no era un ser humano más, sino que Jesús era el Cristo. Y de Hechos capítulo 9 en adelante, Pablo empieza con el poder del Espíritu Santo a enseñar y a predicar que Jesús es el Cristo. Muy bien. Vamos entonces a mirar ahora. Ahí en la cartilla dice el Jesús correcto. Ya vimos el Jesús incorrecto en el punto número 1. En el punto número 1 vimos el Jesús incorrecto. ¿Cuál es el Jesús incorrecto? Lo que decían las multitudes, lo que decía la gente. Habían visto muchas señales, milagros, pero no sabían quién era Jesús. Y así pueden haber muchas personas en las congregaciones que han hasta podido participar de muchas cosas que Jesús hace, pero todavía no saben que Él es el Cristo. Entonces, el Jesús incorrecto es que decían que era Juan el Bautista, Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Ahora vamos al punto 2 a mirar el Jesús correcto. Es Mateo 16, 16. Tú eres el Cristo. La respuesta de Pedro por revelación del Padre. El nombre de nuestro Salvador es Jesús, dice ahí en la cartilla. Ese es su nombre, Jesús. Y Jesús significa Salvador. Ahora, ¿qué significa Cristo? Cristo significa ungido. Eso es lo que significa Cristo. Significa ungido. Y dice título, y encontramos tres oficios: rey, sacerdote y profeta. Voy a mostrarles aquí una diapositiva. Entonces, la palabra Cristo significa ungido. Atención a esto. En el Antiguo Testamento se ungían tres oficios con aceite: reyes, sacerdotes y profetas. Eran los tres oficios que se ungían con aceite: reyes, sacerdotes y profetas. Pero ese aceite simbolizando o simbolizaba al Espíritu Santo. Eso representaba el aceite, al Espíritu Santo. ¿Recuerdan el pasaje cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán? ¿Ya están recordando este pasaje? ¿Ustedes leyeron algún texto donde Juan el Bautista hubiera dicho a alguno de sus discípulos, tráigame el aceite para ungir a Jesús? Cierto que eso no lo encontramos en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan. No, no, no están estas expresiones de Juan el Bautista o estas palabras diciendo a alguien, tráigame el aceite que vamos a ungir a Jesús. Entonces, el aceite simbolizaba el Espíritu Santo, pero en el bautizo vino directamente el Espíritu Santo sobre Jesús, cumpliéndose Isaías 61, 1.
el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha ungido para predicar buenas nuevas. Y ahí comienza su ministerio. En ese momento que viene el Espíritu Santo sobre Jesús, el Jesús humano, ahí en ese momento él comienza su ministerio. Bien, entonces Cristo significa ungido, y al ser Cristo el ungido en el Nuevo Testamento, él vino y cumplió 3 oficios. Cristo cumplió esos 3 oficios que vemos en el Antiguo Testamento. Él vino como el verdadero rey. Él vino como el verdadero sacerdote, pero también él vino como el verdadero profeta. Rey, sacerdote y profeta. Voy a ir un poquito más para atrás porque no creo que se acuerden. Hablamos de que el problema fundamental son 3 puntos. Diablo, pecado y separación. Todo comenzó en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 10. En Génesis capítulo 3, versículo 1 al 10, pasaron estas 3 cosas. Diablo, pecado y separación. Ahora, Jesús el Cristo, con estos 3 oficios, como rey, vino para destruir las obras del diablo. ¿Cuántos reyes hubieron en el Antiguo Testamento? Atención a esto. ¿Cuántos reyes hubieron en el Antiguo Testamento? Tanto del reino del norte como del reino del sur de Israel. Hubieron bastantes reyes. Inclusive uno muy famoso que fue David. Pero quién de esos reyes pudo destruir a Satanás? Eso no lo pudo hacer ni el rey David, eso no lo pudo hacer ni el rey Salomón, ni el rey Josías, ni el rey Josafat, ni el rey Ezequías, ni ninguno de los reyes. Pero Jesús viene como verdadero rey y viene ¿para qué? Para destruir las obras del diablo. Ahí en la cartilla, vamos a leerlo. Punto 1, dice, verdadero rey destruyó la obra del diablo. ¿Desde dónde estaba profetizado que él iba a venir a destruir al diablo? Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Entonces Dios está diciendo que la simiente de la mujer, que es Cristo, le dice a Satanás, esta simiente que va a venir de la mujer, que es Cristo, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ya nos está mostrando cómo Cristo va a venir a herir en la cabeza a Satanás. Primero de Juan 3:8 dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer ¿qué? Las obras del diablo. Hebreos 2:14 y 15, ahí en la cartilla. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, de un cuerpo humano, él también, Jesús también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. ¿Qué nos está diciendo Hebreos 2:14 y 15? Que Jesús cuando muere en la cruz, ¿qué hizo? Destruyó por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. El diablo está destruido. Colosenses dice que él exhibió públicamente y despojó a los principados y a las potestades. Todo esto lo hizo en calidad de rey. Vino y destruyó al príncipe de la potestad del aire, al diablo. Lo que no pudo hacer ningún rey en el Antiguo Testamento, solamente lo pudo hacer Cristo, Jesús, el Cristo. Entonces, como rey, vino para destruir las obras del diablo. Como sacerdote, vino también como sacerdote, vino para perdonar nuestros pecados.
Por eso el punto 2 dice, verdadero sacerdote perdonó todos nuestros pecados. ¿Por qué era necesario que viniera como verdadero sacerdote? Romanos 3:23, ahí en la cartilla. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. A partir del pecado de Adán y Eva, todos los seres humanos quedaron separados de Dios, quedaron destituidos de la gloria de Dios y se necesitaba que viniera el Cristo y que viniera como verdadero sacerdote para perdonar nuestros pecados, para acercarnos a Dios. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Si ustedes miran el sacerdocio levítico estaba a cargo de seres humanos, de hombres, y dice en Hebreos que estos hombres eran imperfectos. ¿Por qué era necesario que viniera un verdadero sacerdote y que fuera Cristo? Porque el sacerdocio levítico estaba conformado o establecido por hombres que eran imperfectos, hombres que eran débiles, hombres que primero tenían que, en el caso del sumo sacerdote, tenía que ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y después ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. Pero el verdadero sacerdote que es Cristo no vino como cualquier sacerdote, vino sin mancha, vino sin pecado y vino apto para morir. El único apto para morir en la cruz era Cristo. De resto, todos los sacerdotes venían con las secuelas, con las consecuencias del pecado original. Ahora mire lo que dice Hebreos 9, 11 y 12 ahí en la cartilla. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Aquí nos muestra el libro o la carta a los Hebreos a Cristo como el sumo sacerdote y quien con su sangre preciosa, porque fue el sacerdote, pero también fue el sacrificio. Y con su sangre preciosa nos dio eterna redención. Juan 19:30, todo está consumado. Jesús dijo, consumado es. Eso es un término de contabilidad que significa pagado en su totalidad. Jesús pagó por todos nuestros pecados. Y llevamos 2000 años y son 2000 años de perdón de qué? De pecados. El 100% lo hizo Cristo en la cruz. Lo pagó todo en su totalidad. Él no pagó el 50% o el 80% o el 90% y nosotros nos toca hacer el otro 50 o el otro 40 o el otro 30 o el otro 10%. Cristo pagó por todos los pecados 100% en su totalidad. Consumado es, pagado en su totalidad. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2 es un versículo muy hermoso, que cuando usted lo escudriña, lo investiga, lo desmenuza, le da felicidad entender este versículo. La ley del Espíritu de vida está haciendo referencia al poder del Espíritu Santo. Ley del Espíritu de vida es una referencia al poder del Espíritu Santo. ¿Cuándo vino ese poder del Espíritu Santo? ¿Cuándo vino esa guía del Espíritu Santo? Dice, en Cristo Jesús. Cuando usted y yo creímos en Cristo Jesús, cuando una persona cree en Cristo Jesús, recibe al Espíritu Santo, el Espíritu de vida, recibe la guía de Él, empieza a manifestar el fruto del Espíritu y al haber creído en Cristo Jesús en el Evangelio, dice, me ha librado de la ley del pecado. La ley del pecado es el poder, la autoridad que el pecado tenía sobre nosotros. Éramos esclavos del pecado, era un hábito, era un estilo de vida,
era una práctica ininterrumpida. Esa es la ley del pecado. En otras palabras, el pecado era nuestro amo, el pecado era nuestro dueño, el pecado se enseñoreaba de nosotros y por tanto, dice, y de la muerte. ¿De qué nos libró Jesucristo? Al creer en Él y al darnos su Espíritu Santo, nos libró de ese poder y esa autoridad del pecado y nos libró de la muerte, que es separación, la separación espiritual, pero también habla de la muerte eterna. Nos libró de la muerte eterna, de la condenación eterna ya en el día del juicio, en el día del lago, donde van a ser enviados muchos al lago de fuego. Cristo nos ha librado de, de la muerte, la separación espiritual, pero también la separación eterna, de la condenación. Qué bendición poder entender estos tres oficios, de Cristo como Rey, como sacerdote, y ahora lo vamos a ver como profeta. Verdadero profeta, punto 3, abrió el camino a Dios. Hebreos 10, 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Cristo vino como profeta y nos abrió un camino nuevo para encontrarnos con el Padre. Por eso el velo, cuando Él muere, el velo del templo se rasga en dos, ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y eso quiere decir que ahora todos podemos entrar a la presencia directa del Padre. Allí en el lugar santísimo estaba la presencia de Dios, estaba el arca, pero solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Ahora Cristo como rey, sacerdote y profeta ha entrado en ese lugar santísimo y nos abrió el camino para que nosotros también entremos y tengamos acceso al Padre. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces hubieron muchos reyes en el Antiguo Testamento, hubieron muchos sacerdotes y hubieron muchos profetas. Pero Cristo, Jesús, es el Cristo, el verdadero rey, el verdadero sacerdote y el verdadero profeta. Como verdadero rey destruyó las obras del diablo. Como verdadero sacerdote vino para limpiarnos y perdonarnos de todos nuestros pecados y todavía intercede ante el Padre por nosotros. Y como profeta vino y nos abrió el camino, nos señaló el camino que es Él, dijo, yo soy el camino y ahora tenemos acceso al Padre. Qué bueno es conocer esto, que Jesús no es cualquiera, que Jesús es el Cristo y que de ahí en adelante, cuando Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, de ahí en adelante van a esperar un tiempo porque Jesús, mire lo que les dice en el verso 20, leámoslo un momentico, Mateo 16:20. Búsquenlo en su Biblia, es importante que lea este texto. Mateo 16:20. ¿Qué dice, Pastor Jorge? Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Amén. Jesús le dice a sus discípulos, después de que Pedro, por revelación del Padre, dice que Jesús es el Cristo y todos los discípulos lo escuchan, Jesús les dice en el verso 20, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Tremendo. ¿Por qué si Pedro acaba de recibir esa revelación y da esa respuesta correcta, por qué ahora Jesús dice, no le digan a nadie que yo soy el Cristo? Piensen ahí un momentico la respuesta. ¿Por qué Jesús le dice a sus discípulos en el verso 20 que no le digan a nadie que Él es el Cristo? Si quieren pueden compartir ahí en el chat
¿Por qué cree usted que Jesús le dice a sus discípulos que no le digan a nadie que Él es el Cristo? Número uno, porque no era el tiempo. Anótelo ahí. En ese momento no era el tiempo de que los discípulos se fueran por todo lugar a empezar a decir, Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías. ¿Qué pasa donde los discípulos vayan todos emocionados a decirle a la gente que Jesús es el Cristo? Pues la gente lo veía, muchos lo vieron como un Mesías físico, un Mesías terrenal. Veían y tenían una concepción del Mesías de que iba a ser un guerrero como David, de que iba a levantarse en armas con un ejército y que iba a destruir el imperio romano. Pues cuando él multiplicó los panes y los peces, dice la Biblia que la gente vino y lo buscaron para hacerlo rey. ¿Recuerdan ese pasaje? Hay un pasaje en los evangelios que dice que cuando él multiplica los panes y los peces, la gente vino a buscarlo, pero él ya no estaba allí. Pero ¿cuál era la intención? Querían hacerlo rey, donde todos los discípulos en ese momento del ministerio vayan a todos lados diciendo que Jesús es el Cristo. Eso es lo más probable que iba a pasar. Toda la gente iba a aclamarlo como rey, como Mesías. Entonces, la gente no entendía que él era un Mesías espiritual, pensaban que era un Mesías político, un Mesías que se iba a levantar en armas contra el Imperio Romano, pero este no era el propósito, venía como Mesías espiritual, venía a libertarnos de nuestros pecados, venía a traer una libertad espiritual. Entonces, número uno, no era el tiempo. Con el humanismo que tiene la gente, entonces lo hubieran hecho ¿qué? Lo hubieran hecho rey, ¿sí? Todos de una vez, aquí llegó la solución, ya nos vamos a librar de los romanos. Israel se va a levantar otra vez como en el Antiguo Testamento. Bien, ¿y por qué más no era el tiempo? Porque no había venido sobre ellos el Espíritu Santo. Tampoco habían sido bautizados o llenos del Espíritu Santo. Por eso, en Hechos capítulo 2, cuando la iglesia, los 120 que hay en el aposento alto, son llenos del Espíritu Santo, de ahí en adelante ya nadie podía callar a Pedro, ya nadie podía callar a los apóstoles, ya nadie podía callar a la iglesia, ya nadie podía callar a Pablo, y todos empezaron a proclamar que Jesús era el Cristo, que Jesús había muerto en la cruz y que Jesús había resucitado. Por eso usted en el libro de los Hechos lo va a encontrar. Jesús es el Cristo. La iglesia, Jesús es el Cristo. Los discípulos, Jesús es el Cristo, con el poder del Espíritu Santo. Bueno, muy bien, mis amados, vamos a tener el tiempo de foro. No se salgan, van a ser enviados a los salones virtuales para que compartan su foro de esta lección. Amén.